El aroma del café recién hecho flotaba en el aire mientras Carmen, con una destreza forjada en 2 años de trabajo en el Café con Alma, un modesto local en el corazón de la ciudad, equilibraba 3 tazas en su bandeja. Sus dedos ya estaban encallecidos a sus 20 años. Se había convertido en una de las camareras más rápidas, aunque esta no era exactamente la vida que una vez soñó para sí misma. Mesa 7. Un capuchino con extra de canela, gritó su compañera Lucía desde la cocina. Carmen se ajustó el delantal arrugado y se pasó una mano por su rebelde pelo castaño, que insistía en escaparse del moño improvisado. El gesto la hizo derivar hacia un recuerdo lejano. Su madre, arreglándole el pelo para su primer día de escuela, prometiéndole que un día se convertiría en una gran bailaora. Una sonrisa agridulce cruzó sus labios. La realidad tenía otros planes. Tras el accidente que se llevó a sus padres cuando solo tenía 12 años, Carmen fue criada por tía María, una mujer práctica que creía más en pagar facturas que en sueños artísticos. Sus lecciones de baile, su mayor alegría, fueron reemplazadas por trabajos a tiempo parcial y estudios prácticos. La voz de Antonio, el dueño del café, la devolvió al presente. Agitaba un sobre en sus manos, su rostro habitualmente severo mostrando una rara sonrisa. «Necesito hablar contigo». Terminó de entregar los pedidos y se acercó al mostrador, curiosa. Antonio rara vez sonreía, y cuando lo hacía solía significar buenas noticias, o al menos noticias que beneficiaban al café. «¿Recuerdas a ese cliente, el organizador de eventos que siempre pide nuestro café de almendras especial?», comenzó Antonio, tamborileando los dedos sobre el sobre. «Quedó impresionado con tu servicio. Está organizando una boda en el Hotel Palacio de Cristal el próximo mes y necesita camareras extra. La paga es 3 veces lo que ganas aquí por noche». El corazón de Carmen se aceleró. El Hotel Palacio de Cristal era el lugar de eventos más lujoso de la ciudad. Había pasado innumerables veces junto a sus puertas doradas, preguntándose cómo sería por dentro. ¿Puedo pensarlo?», preguntó, su voz delatando la mezcla de emoción y aprensión que sentía. Antonio frunció el ceño. «Tienes hasta mañana. Necesitan una respuesta». Esa noche, en el pequeño apartamento que compartía, Carmen se sentó al borde de su cama, mirando la caja de zapatos que guardaba debajo. Dentro estaban sus zapatillas de ballet, sin usar desde hacía mucho tiempo, junto con viejas fotos y programas de actuaciones que solía coleccionar. Cogió una foto específica. Ella, a los 10 años, en su primer recital. Sus ojos brillaban de felicidad mientras sus padres la abrazaban con orgullo. El teatro municipal, donde se había celebrado la actuación, estaba a solo unas manzanas del Palacio de Cristal. Sus dedos rozaron las zapatillas polvorientas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que bailó de verdad? No esos pequeños giros a solas en su habitación, sino bailar de verdad, con propósito y pasión. La invitación para trabajar en la boda se sentía como una cruel ironía. Estaría en el lugar de sus sueños, sí, pero en el lado equivocado del salón, no como artista, sino como otra camarera anónima sirviendo champán a los invitados. Aún así, algo dentro de ella se agitó ante la posibilidad. Quizás era solo la oportunidad de experimentar un atisbo de ese mundo al que había soñado pertenecer, o quizás era otra cosa, algo que aún no podía definir. A la mañana siguiente, Carmen se despertó antes de que sonara la alarma. Sus manos sudaban ligeramente mientras se preparaba para el trabajo. Había pasado buena parte de la noche ensayando diferentes escenarios en su mente, sopesando los pros y los contras. «Parece que no has dormido», comentó Lucía en cuanto Carmen llegó al café. «Es por la invitación a la boda, ¿verdad?». Carmen asintió, empezando a alinear las tazas para el día. «Voy a aceptar», dijo finalmente, sorprendiéndose incluso a sí misma por la confianza en su voz. Lucía sonrió, abrazándola por los hombros. «¿Sabía que lo harías?». «Anda, cuéntame, ¿has decidido qué te pondrás?».
Tiene que ser algo elegante pero práctico. ¿Y tu pelo? Podríamos hacer un estilo más sofisticado. Mientras su amiga parloteaba emocionada sobre los preparativos, Carmen sintió esa vieja mezcla familiar de ansiedad y esperanza crecer en su pecho. Era la misma sensación que tenía antes de sus actuaciones de baile infantiles. Un corazón acelerado, palmas sudorosas y la indescriptible sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Antonio apareció poco después y ella le dio su respuesta. Mientras él hacía la llamada para confirmar su participación, Carmen observó la calle a través de la ventana del café. Al otro lado podía ver la cima del Palacio de Cristal brillando bajo el sol de la mañana. Por un breve momento se permitió soñar de nuevo, no sobre lo que podría haber sido, sino sobre lo que aún podría ser. Después de todo, a veces los mayores momentos de transformación comienzan en los lugares más inesperados. Y quién sabe, quizás esta oportuna invitación era más que un trabajo extra. Tal vez era el comienzo de algo mucho más grande. El Hotel Palacio de Cristal era aún más sobrecogedor por dentro de lo que Carmen había imaginado. De pie en la entrada del personal, en la parte trasera, trató de calmar su respiración mientras asimilaba cada detalle a su alrededor. Los techos abovedados, con sus frescos meticulosamente restaurados, parecían tocar el cielo. Candelabros de cristal caían desde arriba como cascadas congeladas en el tiempo, sus miles de facetas brillando bajo la luz dorada de la tarde. Atención todo el personal de servicio. La voz autoritaria de la señora Davis, la coordinadora del evento, interrumpió sus ensoñaciones. La hora del cóctel comenzará en exactamente 45 minutos. Recuerden, discreción, elegancia y eficiencia son nuestras consignas. Carmen se ajustó el uniforme blanco y negro que le habían proporcionado, mucho más elegante que su delantal habitual del café. Lucía le había ayudado a ajustar la falda la noche anterior, y su pelo estaba pulcramente recogido en un moño bajo, gracias a su compañera de piso Paula y su habilidad con las horquillas tras largos turnos en el hospital. El salón principal era un testimonio de la opulencia, con paredes vestidas con papel de seda de Damasco y marcos dorados alrededor de espejos que parecían multiplicar el espacio infinitamente. Mesas redondas para 10 personas estaban dispuestas en un patrón circular perfecto alrededor de una pista de baile central, sus manteles blancos impecables cayendo con precisión hasta el suelo de mármol pulido. Los arreglos florales eran auténticas esculturas vivientes, orquídeas blancas y rosas de color champán entrelazadas en composiciones que probablemente costaban más que su salario mensual. El perfume de las flores se mezclaba con el aroma a sándalo de las velas estratégicamente colocadas. «Señorita Carter», la llamó la señora Davis, comprobando su portapapeles. «Estará a cargo de la sección 3, cerca del piano de cola. Comience a servir champán tan pronto como lleguen los primeros invitados». Carmen asintió, memorizando su puesto. El piano Steinway negro se encontraba en una pequeña plataforma elevada donde más tarde tocaría una orquesta. Sus dedos hormiguearon al recordar pasadas lecciones de música, otro lujo que se había desvanecido tras el accidente. Los primeros invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 6. Mujeres con vestidos de diseñador que costaban más que un coche de gama media y hombres con smokines hechos a medida se movían por el salón como personajes de una película de época. Carmen se movía entre ellos como una sombra eficiente, ofreciendo copas de champán cristalino con una gracia que debía a sus años de práctica de ballet. Fue durante una de estas rondas cuando ocurrió el incidente. Estaba sirviendo una nueva bandeja de bebidas cuando el movimiento brusco de un invitado hizo que la bandeja se tambaleara. Por un instante terrible, el tiempo pareció ralentizarse mientras veía cómo las copas comenzaban a inclinarse. «¡Cuidado!». Una voz masculina sonó a su lado, y unas manos firmes aparecieron de la nada, estabilizando la bandeja antes de que ocurriera la catástrofe. Solo unas pocas gotas de champán salpicaron el suelo de mármol.
Gracias, susurró Carmen, levantando la vista hacia su salvador. El joven que tenía delante no podía tener más de 23 años, pero había algo en su postura que sugería una madurez más allá de su edad. Sus ojos verdes brillaban con diversión y una sonrisa torcida jugaba en sus labios. Alejandro se presentó en voz baja, ayudándola a recolocar las copas. Y no hay de qué. Llamémoslo mi buena acción del día. Había algo refrescantemente sin pretensiones en su comportamiento, algo que destacaba en la atmósfera artificialmente refinada que los rodeaba. Su smoking, aunque visiblemente caro, parecía incomodarle ligeramente, como si prefiriera unos vaqueros y una camiseta. «Carmen», respondió ella, recuperando su compostura profesional. «Si me disculpa, necesito...» «Claro, claro», dijo él sonriendo mientras se apartaba. «Pero quizás podamos retomar esto más tarde. Prometo no causar más casi desastres. Debería haber dicho que no. Iba en contra de todas las reglas socializar con los invitados». Pero había algo en esa sonrisa, algo que hizo que su corazón latiera más rápido de una manera que no había sentido en mucho tiempo. «Quizás», respondió misteriosamente antes de alejarse para continuar con su trabajo. Durante las 2 horas siguientes, Carmen se encontró buscando a Alejandro entre la multitud. Lo vio charlando en pequeños grupos, siempre pareciendo un poco fuera de lugar en medio de las risas afectadas y las conversaciones sobre yates y casas de verano. En un momento, sus miradas se cruzaron a través de la sala, y él hizo una mueca cómica, imitando a un invitado más pomposo, haciéndola reprimir una carcajada. Durante su descanso de 15 minutos, descubrió un momento de paz en el invernadero contiguo al salón principal. El lugar era una maravilla arquitectónica, con paredes de cristal y soportes de hierro de estilo Art Nouveau. Helechos y orquídeas colgaban del techo en elaborados arreglos, proporcionando un oasis de calma en medio del bullicio de la fiesta. «Así que aquí es donde te escondes», la voz de Alejandro la sobresaltó, pero no de forma desagradable. Llevaba 2 vasos de agua con limón. «Pensé que podrías tener sed». «No deberías estar aquí», le advirtió, aunque aceptó la bebida. «Si la señora Davis nos ve». «La señora Davis está demasiado ocupada criticando el ritmo de los aperitivos para notar nada», dijo con una sonrisa, sentándose a su lado en el banco de hierro forjado. «Además, técnicamente, este es tu descanso, ¿verdad? Te mereces un momento para respirar». Algo en su forma de hablar la intrigaba. Era como si supiera exactamente cómo funcionaban estos eventos por dentro, no como un invitado, sino más bien como alguien que entendía su funcionamiento interno. «Pareces saber mucho sobre cómo funcionan estas fiestas», observó ella, estudiando su perfil mientras él contemplaba el jardín. Alejandro se encogió de hombros con naturalidad, como si el gesto fuera un hábito. «Digamos que he asistido a más eventos sociales de los que me corresponden, aunque prefiero mucho más un café tranquilo o un paseo por el parque». «¿De verdad?», sonrió Carmen, imaginándolo en el sencillo ambiente del café con alma. «¿Y qué más te gusta, además de los cafés tranquilos? ¿Libros? ¿Música?» «Toco el piano, aunque no tan bien como me gustaría». «¿Y tú? Además de rescatar copas de champán de un final trágico, ¿a qué te dedicas?». Su pregunta la pilló por sorpresa. Por un momento consideró mencionar su pasado en la danza, pero algo la detuvo. En su lugar, dijo: «Trabajo en un café. Uno de verdad, no esta versión elegante de esta noche. Suena interesante. Conocer a todo tipo de gente cada día, ver un poco de sus vidas. La mayoría de las veces apenas se dan cuenta de que existimos». Rió suavemente. «Pero sí, a veces hay sorpresas agradables». La mirada que compartieron entonces tuvo más peso, como si ambos entendieran que no solo estaban hablando del café. El sonido lejano de la orquesta comenzando a tocar les llegó, un suave vals que hizo que las yemas de los dedos de Carmen hormiguearan con el recuerdo de pasos de baile olvidados. «¿Bailas?», preguntó Alejandro, notando su reacción a la música. «Solía hacerlo. Hace mucho tiempo». Él se puso de pie, extendiendo su mano en una invitación silenciosa.
Tenemos nuestro propio salón de baile privado aquí en el invernadero durante unos minutos. Sería una pena desperdiciar una música tan hermosa. ¿Realmente no debería... ¿Mi uniforme? ¿Las reglas? A veces, dijo él con una sonrisa, su mano aún ofrecida, las mejores historias comienzan cuando rompemos algunas reglas. Quizás fue la música, el entorno mágico del invernadero, o simplemente la forma en que él la miraba, como si fuera mucho más que una simple camarera con un uniforme prestado. Fuera lo que fuese, Carmen tomó su mano. Alejandro la guió con una naturalidad que la sorprendió, sus pasos perfectamente sincronizados, como si hubieran bailado juntos muchas veces antes. Ocultos entre los helechos, protegidos por los sonidos amortiguados de la fiesta, crearon su propio momento atemporal. «Bailas demasiado bien para alguien que dice preferir cafés tranquilos», señaló ella mientras él la guiaba en un suave giro. «Y tú bailas demasiado bien para alguien que dice que lo dejó hace mucho tiempo», respondió él, sus ojos brillando con lo que podría haber sido admiración. La música llegó a su fin, y con ella, el encanto de ese momento. Carmen sabía que tenía que volver a sus deberes, al papel que se le había asignado para esa noche. Pero algo había cambiado. Una puerta que creía cerrada se había entreabierto. «Tengo que irme», dijo suavemente, deslizándose de sus brazos. «Lo sé». Alejandro sacó una tarjeta de visita de su chaqueta, dudó y luego se la entregó. «Pero quizás podamos continuar este baile en otro lugar, otro día». Carmen miró la tarjeta. Él había escrito su número de móvil en el reverso. La fina cartulina marcada por una letra pulcra, pero ligeramente descuidada. «Quizás», respondió ella, con una sonrisa pícara en los labios, mientras guardaba la tarjeta en el bolsillo de su uniforme. Cogiendo una servilleta de la bandeja más cercana, garabateó su propio número. «Por si necesitas que alguien más salve más copas de champán». El resto de la velada pasó como un sueño borroso. Carmen realizaba sus tareas mecánicamente, su cuerpo moviéndose con la eficiencia de la práctica, mientras sus pensamientos permanecían en aquellos pocos minutos en el invernadero. Ocasionalmente, vislumbraba a Alejandro entre los invitados. Él siempre sonreía cuando sus miradas se encontraban, como si compartieran un tesoro secreto. Lo vio una última vez cuando la celebración terminaba. Salía por el vestíbulo principal con un grupo de invitados, pero se giró para mirar hacia la zona del personal, como si supiera que ella estaría allí. Sus miradas se encontraron una última vez a través del salón, ahora casi vacío, y él hizo un pequeño gesto con la mano. No una despedida, sino una promesa silenciosa de que esta no sería la última vez que se vieran. Mientras ayudaba con la limpieza final, Carmen tocó la tarjeta en su bolsillo, sintiendo los bordes lisos del papel de calidad bajo sus dedos. El invernadero estaba oscuro ahora, los helechos proyectando intrincadas sombras a la luz de la luna que se filtraba por los paneles de cristal. Pero ella todavía podía oír la música en su cabeza, todavía podía sentir el calor de la mano de Alejandro en la suya, guiándola a través de un baile que parecía haber durado un instante y una eternidad. La señora Davis reunió al personal para una última sesión informativa, elogiando el servicio impecable. Carmen apenas escuchó los cumplidos. Su mente estaba ocupada tejiendo posibilidades, imaginando escenarios futuros que, hasta unas horas antes, parecían imposibles. «¿Estás diferente?», dijo Lucía cuando se encontraron en la salida del personal. Su amiga había trabajado en otra sección del salón durante la fiesta y no había visto lo que había sucedido en el invernadero. «Hay algo en tus ojos. ¿Conociste a alguien?». Carmen se limitó a sonreír, colgándose el bolso al hombro mientras se dirigían a la parada del autobús. La noche era agradablemente suave, con una brisa ligera que transportaba la fragancia de las flores del jardín del hotel. «Quizás», respondió, usando esa misma palabra que se había convertido en una especie de amuleto de la suerte durante la noche. «O quizás, simplemente, redescubrí algo que creía perdido». Lucía la estudió por un momento, luego sonrió y entrelazó su brazo con el de Carmen. «Sea lo que sea,
te has sentado bien. Tus ojos brillan como solían hacerlo cuando hablabas de bailar. El comentario golpeó a Carmen de una manera inesperada. Era cierto. Por primera vez en años sentía esa vieja chispa de posibilidad, esa sensación de que el mundo no era solo una secuencia interminable de días idénticos. Su teléfono vibró en su bolsillo y su corazón dio un vuelco cuando vio un mensaje de un número desconocido. Disfruté mucho bailando contigo esta noche. ¿Qué tal un café? Conozco un sitio genial, quizás no tan glamuroso como el de esta noche. Carmen sonrió a la pantalla de su teléfono, sintiendo sus mejillas sonrojarse mientras escribía su respuesta. Conozco un café aún mejor, pero tendrás que confiar en mí. La respuesta llegó casi al instante. Siempre confío en la experta en café. ¿Mañana a las 3 p.m.? Quizás, escribió ella, luego lo borró, riéndose de su propia vacilación. Sí, escribió finalmente. Mañana a las 3 p.m. Lucía observó el intercambio de mensajes con una sonrisa cómplice, pero se guardó sus preguntas. En su lugar, comenzó a tararear suavemente el mismo vals que Carmen había bailado con Alejandro en el invernadero. El viaje en autobús a casa nunca se le había hecho tan corto. Las luces de la ciudad pasaban volando por la ventana como estrellas fugaces, y Carmen se permitió, por primera vez en mucho tiempo, soñar despierta, no sobre el pasado como solía hacer, sino sobre el futuro, uno que de repente parecía lleno de posibilidades inexploradas. Cuando llegó a casa, encontró a Paula aún despierta, estudiando para su examen de residencia en la pequeña mesa de la cocina. Su compañera de piso levantó la vista de sus libros, lista para preguntar sobre la noche, pero algo en la expresión de Carmen la hizo detenerse. «Pareces diferente», señaló Paula, cerrando su libro de anatomía. «¿Pasó algo especial en la boda?» Carmen se quitó los zapatos, sintiendo el alivio inmediato en sus pies cansados, y se sentó a la mesa con su amiga. «Conocí a alguien», dijo simplemente, su mano tocando instintivamente el bolsillo donde descansaba la tarjeta de Alejandro. «¿Alguien interesante?», preguntó Paula, empujando su taza de café a medio terminar hacia Carmen. «Muy», respondió Carmen, tomando el café. «Es diferente. No puedo explicar exactamente cómo, pero es como... Si lo conocieras desde hace mucho tiempo», ofreció Paula con una sonrisa comprensiva en su rostro cansado. «Sí, exactamente», asintió Carmen, sorprendida de lo precisamente que Paula lo había descrito. «Vamos a quedar mañana para tomar un café en el Café con Alma». «Sí, parece apropiado, ¿no? Empezar donde todo comenzó, en cierto modo». Paula asintió y luego su rostro se puso un poco más serio. «Solo ten cuidado, ¿vale? No necesariamente con él, sino con tus propias expectativas. A veces las personas no son quienes creemos que son». Carmen sabía que Paula solo intentaba protegerla. Después de años viviendo juntas, Paula entendía sus vulnerabilidades, sus miedos más profundos. «Lo sé», dijo suavemente, «pero creo que esta vez podría valer la pena el riesgo». Más tarde, tumbada en la cama, Carmen repasó los eventos de la noche en su mente. El casi desastre con el champán, la sonrisa torcida de Alejandro, su baile oculto en el invernadero. Cada momento parecía rodeado de una especie de magia, como si hubiera salido directamente de las páginas de un cuento de hadas moderno. Su teléfono vibró una última vez esa noche. «Buenas noches, mi bailaora del invernadero. Sueña con valses y jardines secretos. Nos vemos mañana». Carmen sonrió a la pantalla, sus dedos flotando sobre el teclado por un momento antes de responder. «Buenas noches, héroe de las copas de champán. Nos vemos mañana». Dejando el teléfono en su mesita de noche, cerró los ojos, dejando que el sonido lejano del tráfico nocturno se convirtiera en su mente en las suaves notas del vals que bailaron. Mañana traería lo que tuviera que traer, pero por ahora se permitiría vivir en este momento, en ese espacio entre los sueños y la realidad donde todo parecía posible.
El lunes llegó con la familiaridad de un viejo y exigente amigo. Carmen empujó la puerta trasera del Café con Alma a las 6:45 a.m., como cada mañana, pero había algo más ligero en su paso que no pasó desapercibido. «Alguien está de buen humor», comentó Antonio mientras revisaba el suministro de granos de café. Su bigote se crispó en una media sonrisa mientras observaba a Carmen tararear en voz baja mientras se ataba el delantal. El ajetreo de la mañana fue especialmente intenso ese día. Entre servir pasteles recién horneados y preparar pedidos de café, Carmen revisaba su teléfono siempre que podía. Alejandro le había enviado un mensaje temprano por la mañana. «Buenos días, camarera bailarina. Ya echo de menos tu café». Una sonrisa tiró de sus labios mientras escribía una respuesta rápida. Sus mensajes eran como pequeños momentos de dulzura que alegraban su día. Pero algo la desconcertaba. Alejandro siempre parecía estar ocupado con reuniones importantes o viajes repentinos, mencionando vagamente obligaciones laborales. Carmen, a la tierra, Lucía chasqueó los dedos frente a la cara de Carmen. La mesa 3 lleva 5 minutos esperando su pedido. «Lo siento», se disculpó Carmen rápidamente, guardando su teléfono. La realidad no tenía tiempo para ensoñaciones. Durante su descanso para almorzar, se sentó en la abarrotada oficina de Antonio, comiendo un sándwich mientras repasaba las cuentas del mes. Tía María había llamado antes, recordándole el pago del seguro médico y el alquiler del apartamento. La pila de facturas parecía más grande de lo habitual este mes. Su teléfono vibró de nuevo. «Tengo que viajar por trabajo esta semana. Volveré el domingo. Ya estoy contando los días». Carmen sintió una punzada en el pecho. Este era el tercer viaje de trabajo en 2 semanas. Siempre que preguntaba por su trabajo, Alejandro esquivaba el tema con una sonrisa encantadora o una broma rápida. «¿Otro viaje?», le escribió, tratando de mantener un tono ligero. «Debes de estar muy ocupado. Demasiado trabajo. Te prometo que te lo compensaré cuando vuelva». ¿Café el domingo? El resto de la tarde pasó en un torbellino de pedidos de café, limpieza de mesas y mensajes ocasionales de Alejandro. Cada vez que su teléfono vibraba, Carmen sentía esa punzada familiar en el estómago, mezclada con una creciente inquietud. ¿Por qué era tan vago sobre su vida? Esa noche, en su apartamento, Paula encontró a Carmen sentada en el pequeño balcón, mirando la ciudad. «¿Quieres hablar?», preguntó su amiga, ofreciéndole una taza de té. «Es Alejandro», suspiró Carmen. «Hay algo extraño en él. Siempre es tan reservado sobre su trabajo, su vida. A veces siento que solo conozco una parte de él». Paula sopló su té antes de responder. «Quizás tenga sus razones. No lleváis mucho tiempo conociéndoos, Carmen. No todo el mundo se abre fácilmente». «Lo sé, pero...» Carmen hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Es como si viviera en 2 mundos diferentes. El Alejandro que conozco es dulce, divertido, presente. Pero hay esta otra parte de él, esta vida de la que nunca habla. ¿Eso cambia cómo te sientes por él? ¿No? Sí. No estoy segura», admitió Carmen. «Lo cambia todo y nada al mismo tiempo. Ojalá pudiera confiar en él por completo, ¿sabes?» Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. «Pensando en ti, en cómo brillan tus ojos cuando sonríes, en cómo desearía poder estar ahí ahora mismo». Carmen volvió a mirar la ciudad. Las luces de los edificios brillaban como estrellas terrestres, algunas más distantes e inalcanzables que otras. En algún lugar, Alejandro estaba viviendo su vida misteriosa, una vida de la que ella solo conocía fragmentos. Su propia vida era una colección de responsabilidades: el café, las facturas que pagar, apoyar a tía María, que tanto había sacrificado para criarla. No había lugar para la incertidumbre o los secretos. «A veces», murmuró, recordando sus palabras en el invernadero, «las mejores historias comienzan cuando rompemos algunas reglas». Con un largo suspiro, escribió su respuesta. «El domingo está bien, pero antes tenemos que hablar. De verdad esta vez».
Su respuesta tardó unos minutos en llegar. Sé que tengo mucho que explicar, y te prometo que te lo contaré todo. No más misterios. Carmen miró a Paula, que seguía esperando pacientemente a su lado. ¿Crees que estoy siendo paranoica? Creo que estás siendo cautelosa, dijo Paula. Y eso no es necesariamente malo, pero también creo que a veces tenemos que dar a la gente la oportunidad de sorprendernos. El resto de la semana fue un ejercicio de paciencia y autocontrol. Había facturas que pagar, turnos de trabajo que cubrir y la vida real que afrontar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que quizás, solo quizás, valía la pena correr el riesgo. Y si no funcionaba, bueno, al menos había bailado su vals en el invernadero. A veces, un momento verdaderamente mágico valía más que toda una vida de certezas predecibles. El Parque de las Delicias era un oasis de tranquilidad en el corazón de la ciudad en una mañana de domingo particularmente agradable. Carmen paseaba por sus caminos sombreados por árboles, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las ramas de árboles centenarios, creando patrones danzantes en el suelo pavimentado. Alejandro la esperaba cerca de la fuente central, vestido con vaqueros y una camisa sencilla, un atuendo que lo hacía mezclarse perfectamente con las familias y parejas que disfrutaban del parque. Cuando la vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa característica que hacía que su corazón diera un vuelco. «Estás preciosa», dijo, besándola suavemente. Carmen llevaba un sencillo vestido de flores, elegido tras horas de deliberación. ¿Lista para nuestro paseo? Comenzaron a caminar uno al lado del otro, sus brazos rozándose ocasionalmente en un tímido baile de cercanía. Alejandro parecía diferente hoy. Había una tensión subyacente a su calidez habitual, una seriedad detrás de su sonrisa. Y bien, comenzó mientras pasaban junto a un grupo de niños que alimentaban a los patos. «¿Qué tal tu semana?», Carmen le contó sus días en el café. Un cliente particularmente exigente al que Lucía logró complacer con su infinita paciencia las nuevas recetas que Antonio estaba probando. Era fácil hablar con Alejandro. Siempre había sido fácil desde esa primera noche en el invernadero. «¿Y tú?», preguntó ella, notando lo distraído que parecía. «¿Cómo fue tu viaje?». Alejandro dejó de caminar, su mirada fija en un punto lejano. «En realidad, Carmen, tenemos que hablar de eso. ¿De mí? ¿De quién soy realmente?». Su corazón pareció saltarse un latido. «¿Qué quieres decir?». La guió hasta un banco cercano, parcialmente oculto por un sauce llorón. Era un lugar tranquilo, lo suficientemente privado para una conversación seria, pero aún a la vista de otros visitantes del parque. «¿Recuerdas cuando nos conocimos en la boda?», comenzó, sus manos jugueteando con una hoja caída. «Asumiste que yo era solo otro invitado, y yo nunca te corregí». Carmen sintió un escalofrío en el estómago. «Alejandro, ¿qué está pasando?». Tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo valor. «Mi nombre completo es Alejandro Leiva. Mi familia es propietaria del Hotel Palacio de Cristal, entre otros negocios en la ciudad. De hecho, somos dueños de una buena parte de los edificios históricos de la ciudad». El mundo pareció detenerse por un momento. Carmen sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Leiva. El nombre estaba en todas partes, en edificios, en titulares de periódicos, en conversaciones susurradas sobre los verdaderos poderes fácticos de la ciudad. «Tú eres un Leiva», logró susurrar, su voz apenas audible. «Lo soy», confirmó él, finalmente encontrando su mirada. «Pero eso no cambia quién soy, Carmen. El tipo que bailó contigo en el invernadero, que adora el desayuno a las 3 de la tarde y prefiere el jazz a la música clásica. Ese soy yo, el yo real. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su pregunta salió más dolida de lo que pretendía. Alejandro se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que reconoció. «Porque por primera vez en mucho tiempo alguien me vio simplemente como Alejandro, no como el Leiva, no como el hijo rebelde que se niega a seguir los planes de su padre.
simplemente yo. Carmen intentó procesarlo todo. Los viajes misteriosos, las llamadas urgentes, la forma en que siempre esquivaba las preguntas sobre su trabajo. Todo empezaba a tener sentido ahora. Esa noche en la boda comenzó lentamente. Realmente no estabas allí como invitado, ¿verdad? Era la boda de mi primo, admitió. Se suponía que debía estar en la mesa principal, haciendo contactos con inversores y políticos. En lugar de eso, pasé la noche más especial de mi vida bailando en secreto con una camarera en el invernadero. Había tanto afecto en su voz cuando dijo eso que Carmen sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Porque se giró completamente hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Estoy enamorado de ti, Carmen, y no puedo. No quiero seguir ocultando quién soy a la persona que tanto significa para mí. El banco debajo de ellos pareció disolverse. Carmen se sintió como si estuviera flotando entre la realidad que conocía y un nuevo mundo que se abría ante sus ojos. Hay más, continuó Alejandro, su voz llena de anticipación. Te he observado trabajar en el café, tu dedicación, tu forma de tratar a la gente, tu ojo para el detalle. Estamos expandiendo la parte de hospitalidad de la empresa, con nuevos hoteles y restaurantes. Necesitamos gente con talento en la gestión, gente con experiencia real, no solo con títulos caros. Alejandro intentó interponerse, pero él la detuvo suavemente. No te ofrezco esto porque estemos juntos. Te lo ofrezco porque tienes talento, Carmen. Entiendes genuinamente lo que significa servir a la gente, hacer que se sientan especiales. Esta es una oportunidad de crecimiento, de una carrera sólida. Era demasiado. Las revelaciones, la propuesta. Todo se arremolinaba en su mente como un torbellino de posibilidades y miedos. Yo necesito tiempo para procesar todo esto. Alejandro abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el brusco timbre de su teléfono. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi hermano. Nunca llama los domingos. Carmen observó cómo su expresión cambiaba. Primero confusión, luego preocupación y finalmente un miedo puro que nunca había visto en sus facciones. «Oh, Dios mío, ¿en qué hospital?», preguntó con urgencia. «Voy para allá». Al colgar, se volvió hacia Carmen, pálido. «Mi padre ha tenido un infarto durante una reunión. Está en el Hospital Santa María de la Salud. Tengo que irme». «Ve», dijo ella inmediatamente. «Alejandro, ve». Dudó un momento, claramente dividido. «Carmen, nosotros hablaremos más tarde. Tu familia te necesita ahora mismo». Él asintió, inclinándose para besarle la frente rápidamente antes de apresurarse hacia el aparcamiento. Carmen lo vio desaparecer, sintiendo como si los últimos 30 minutos hubieran sido un sueño particularmente vívido. El Hospital Santa María de la Salud era una imponente estructura de cristal y acero, ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad. Alejandro irrumpió en el vestíbulo principal como un torbellino, apenas notando las miradas de reconocimiento del personal. En la sección VIP del ala de cardiología encontró a su familia reunida. Su madre, doña Isabel Leiva, estaba sentada rígidamente en un sillón, retorciendo un pañuelo de seda en sus manos como si su vida dependiera de ello. Su hermano mayor, Carlos, paseaba de un lado a otro, hablando por teléfono en susurros. Su hermana Cristina estaba junto a su madre, sosteniendo su mano en silencio. «¿Dónde está? ¿Cómo está?», preguntó Alejandro, incapaz de ocultar el pánico en su voz. «En cirugía», respondió Carlos, colgando el teléfono. «Fue un infarto masivo. Los médicos están haciendo todo lo que pueden». Las siguientes 2 horas fueron una eternidad comprimida en minutos. La familia Leiva, acostumbrada a controlarlo todo en sus vidas, estaba ahora a merced del destino. Alejandro alternaba entre sentarse inquieto y pasear por los pasillos, su teléfono pesado en el bolsillo, con mensajes sin respuesta de Carmen. Cuando el médico finalmente apareció, su expresión lo dijo todo antes de que siquiera hablara.
Doña Leiva comenzó, dirigiéndose a la matriarca de la familia. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. El grito ahogado de su madre resonó en el pasillo. Cristina la abrazó de inmediato, mientras Carlos cerraba los ojos, sus manos formando puños apretados. Alejandro sintió que sus piernas cedían y tuvo que apoyarse en la pared más cercana. Don Ricardo Leiva, el patriarca que había construido un imperio, el padre al que Alejandro había desafiado, pero al que en secreto quería impresionar, estaba muerto. El pasillo del hospital estalló en un torbellino de actividad. Enfermeras ofreciendo agua y sedantes, abogados de la familia apareciendo como si hubieran sido convocados, reporteros que ya se agolpaban en la entrada del hospital. En medio del caos, Alejandro sacó su teléfono y con los dedos temblorosos escribió un mensaje a Carmen. Se ha ido. No sé qué hacer. De vuelta en el Parque de las Delicias, Carmen seguía sentada en el mismo banco, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse. Cuando leyó su mensaje, las lágrimas rodaron por sus mejillas, no solo por el padre de Alejandro, un hombre al que nunca había conocido, sino por todo el peso que conllevaban esas simples palabras. El mundo de Alejandro, que acababa de descubrir, ya estaba cambiando de nuevo, y ninguno de los dos sabía lo que vendría después. El café en su taza se enfrió, mientras Carmen miraba su teléfono, por lo que parecía la milésima vez. El último texto de Alejandro: se ha ido. No sé qué hacer, permanecía allí como una herida abierta, negándose a sanar. Habían pasado 3 días desde su encuentro en el parque, 3 días que se sintieron como una eternidad. «Deberías comer algo», insistió Lucía, deslizándole un croissant. Era antes de que abriera el café. El sol apenas había salido y las dos estaban sentadas en el mostrador, preparándose para otro día de trabajo. Carmen cogió el croissant automáticamente, pero no pudo obligarse a darle un bocado. «Solo desearía saber si está bien», murmuró, más para sí misma que para Lucía. Al otro lado de la ciudad, en las elegantes oficinas de Grupo Leiva, Alejandro estaba desplomado en un sillón de cuero, con la corbata aflojada y ojeras bajo los ojos que revelaban noches de insomnio. Frente a él, una pila de documentos esperaba su atención. «Necesitamos tu firma en estos contratos para el final del día», declaró su hermano Carlos, entrando con más papeles. «Y hay una reunión de la Junta en media hora». Alejandro miró su teléfono silencioso sobre el escritorio. Docenas de mensajes sin leer de Carmen parpadeaban en la pantalla, cada uno una pequeña puñalada en su corazón. «¿Cómo está mamá?», preguntó, comprando unos segundos más antes de sumergirse en el siguiente asunto urgente. «Como era de esperar», respondió Carlos, su voz suavizándose ligeramente. «Cristina está con ella. ¿Los arreglos del funeral?» Alejandro cerró los ojos por un momento. ¿El funeral? Mañana. Tendrían que enfrentarse a esa ceremonia, a las condolencias vacías de personas que apenas conocían a su padre, a la prensa hambrienta de fotos de una familia afligida. 2 días antes, la sala de juntas del piso 30 estaba llena. Miembros de la junta, abogados, ejecutivos. Todos los ojos fijos en Alejandro mientras intentaba absorber el torrente de información que le lanzaban. «La transición debe ser fluida», dijo alguien. «El mercado no puede ver ninguna señal de debilidad. Los proyectos en curso no pueden detenerse», añadió otro, «especialmente la revitalización del distrito histórico». Alejandro miró el asiento vacío a la cabeza de la mesa, el asiento de su padre, y sintió el peso de generaciones de expectativas sobre sus hombros. Don Ricardo Leiva había construido un imperio de la nada. ¿Qué haría su hijo rebelde con ese legado? De vuelta en el presente, Carmen servía café mecánicamente en el café con alma, ocultando la agitación de su mente detrás de cada gesto rutinario. La revelación de la verdadera identidad de Alejandro todavía resonaba en sus pensamientos. «¿Más café, señorita?», preguntó a una clienta habitual, solo para darse cuenta demasiado tarde de que la taza todavía estaba medio llena. «¿Está todo bien, querida?», preguntó la anciana, notando su distracción.
Pareces tan triste hoy. Carmen forzó una sonrisa. ¿Cómo podría explicar que se había enamorado de un hombre que resultó ser uno de los herederos más poderosos de la ciudad, que le había ofrecido una oportunidad que podría cambiar su vida, solo para desaparecer por completo poco después? Esa noche, en su apartamento, se encontró viendo viejos clips de noticias sobre la familia Leiva. Allí estaba Alejandro, más joven, en una ceremonia de inauguración junto a su padre. Sus rasgos eran más suaves, pero ya llevaba esa ligera incomodidad con las formalidades que había notado en la boda. ¿Aún sin noticias?, preguntó Paula, entrando en la habitación después de su turno en el hospital. Carmen negó con la cabeza. Sé que está pasando por mucho, pero no le llevaría más de un minuto enviar un mensaje, terminó Paula, sentándose junto a su amiga. En las oficinas de Leiva, Alejandro finalmente encontró un momento de soledad. Era tarde, e incluso los empleados más dedicados se habían ido a casa. Cogió su teléfono, abriendo los mensajes de Carmen. Siento el silencio. Ojalá pudiera explicarlo. Borró el texto antes de enviarlo. ¿Cómo podría explicar que se estaba asfixiando bajo el peso de nuevas responsabilidades, que cada vez que pensaba en llamarla, una nueva crisis exigía su atención? Un destello de memoria lo atrapó. Su padre, años atrás, sentado en esta misma oficina. Hace 15 años. Un día, todo esto será tuyo, Alejandro, dijo don Ricardo Leiva, señalando las luces de la ciudad enmarcadas por la ventana de la oficina. No es solo un negocio, es un legado, una responsabilidad con la ciudad, con la gente que depende de nosotros. Alejandro, de 13 años, miraba fascinado el horizonte. Pero, ¿y si quiero algo diferente, papá? Don Ricardo sonrió, una sonrisa que Alejandro ahora reconocía que contenía tanto orgullo como preocupación. A veces, hijo, no se trata de lo que queremos, sino de lo que debemos hacer. Carmen miró su teléfono una última vez antes de acostarse, sin mensajes nuevos. Fuera de su ventana podía ver la cima del edificio Leiva brillando contra el cielo nocturno. ¿Estaba Alejandro allí, pensando en ella de la misma manera que ella pensaba en él? A la mañana siguiente, el café con Alma bullía de actividad. Antonio había lanzado un nuevo menú de desayuno y los clientes hacían cola para probarlo. Entre saludar a los clientes, Carmen apenas tenía tiempo para revisar su teléfono. Casi. No puedes seguir así, dijo Lucía durante su descanso. Te estás torturando a ti misma. Lo sé, suspiró Carmen, pero no puedo dejar de pensar en su propuesta. Trabajar en Grupo Leiva sería una oportunidad increíble. ¿Incluso si desapareció de ti después?, preguntó Lucía suavemente. ¿Incluso sabiendo que la gente siempre te verá como la novia del jefe? La pregunta golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. Era algo en lo que había estado evitando pensar. Las implicaciones de aceptar un trabajo del hombre del que se estaba enamorando. Mientras tanto, en las oficinas de Leiva, Alejandro se enfrentaba a sus propias batallas. Entre reunión y reunión, cada nueva decisión pesaba mucho sobre él. Sus pensamientos seguían volviendo a esa tarde en el parque, a cómo los ojos de Carmen se habían agrandado ante su revelación, a cómo no había huido, sino que había pedido tiempo. Un tiempo que ahora él estaba llenando de silencio. «Señor Leiva», interrumpió su secretaria, «su madre está en la línea 2». Alejandro cogió el teléfono, preparándose para otra conversación difícil. Su madre estaba lidiando con su pérdida, sumergiéndose de cabeza en la planificación del funeral, tratando cada detalle como si fuera una misión crucial. «Alejandro, querido», la voz cansada de Isabel llegó a través del receptor. «Necesitamos discutir el discurso que darás mañana». «El funeral». «¿Mañana?» La realidad lo aplastó una vez más. «Mamá, no sé si puedo». «Eres un Leiva», interrumpió ella suavemente. «Tu padre siempre dijo que eras el más fuerte de nosotros, incluso si no lo creías». Sus palabras resonaron mucho después de que terminara la llamada. ¿Su padre realmente había dicho eso?
el mismo padre con el que había discutido innumerables veces sobre el futuro de la empresa, sobre sus propias elecciones. En su apartamento esa noche, Carmen se topó con un artículo en línea sobre el fallecimiento de don Ricardo Leiva. El artículo mencionaba un funeral privado al día siguiente, reservado para familiares y amigos cercanos. Sus dedos flotaron sobre el teclado de su teléfono. ¿Debería enviar un mensaje de condolencias? ¿Qué derecho tenía realmente? Solo habían estado viéndose durante unas pocas semanas, más una revelación bomba. ¿Qué lugar ocupaba ella en la vida de Alejandro? El silencio entre ellos se estaba volviendo ensordecedor, lleno solo por el ruido de sus miedos y dudas. Carmen sabía que tenía que darle a Alejandro espacio para llorar, para manejar sus nuevas responsabilidades. Pero cada día, sin saber de él, hacía que su corazón se apretara un poco más. En su escritorio, Alejandro miraba una foto de su padre, una imagen de un hombre fuerte y decidido que había construido un imperio. ¿Cómo manejaría todo? ¿Cómo equilibraría el deber con sus propios deseos? ¿Y Carmen? El pensamiento de ella dolía. Dolía porque sabía que la estaba hiriendo con su silencio y porque ella representaba todo lo que él quería para sí mismo. Simplicidad, honestidad, la libertad de ser simplemente él mismo. El sol comenzó a ponerse sobre la ciudad, pintando el cielo de rosa y dorado. En diferentes rincones de la metrópoli, dos personas contemplaban el mismo cielo, sus corazones apesadumbrados por palabras no dichas y sentimientos no expresados. El silencio continuó, ensordecedor en su elocuencia. Había pasado una semana desde aquel día en el parque, pero para Carmen se sentía como toda una vida. La rutina del desayuno en el café con Alma continuaba como de costumbre. El olor a pan fresco, el tintineo de las tazas, el murmullo de los madrugadores. Pero algo en el aire se sentía diferente, como si el mundo hubiera cambiado de alguna manera fundamental, aunque todo pareciera igual en la superficie. Carmen la llamó Antonio desde detrás del mostrador, sosteniendo el periódico de la mañana. ¿Podrías encargarte de la mesa 5? Lucía está ocupada con un pedido grande. Ella asintió automáticamente, atándose el delantal con más seguridad mientras se movía hacia la mesa. Entonces sus ojos captaron el titular del periódico que Antonio sostenía. El Imperio Leiva de luto. Ceremonia privada para don Ricardo Leiva. El mundo se congeló por un segundo. Allí, en blanco y negro, había una foto de la familia Leiva saliendo del cementerio. Alejandro estaba presente, apoyando a una mujer elegante, probablemente su madre, su rostro grabado con una expresión que Carmen nunca había visto. Una mezcla de dolor y determinación que la hizo querer entrar en la foto y consolarlo. «Señorita, mi café, por favor». La voz del cliente la devolvió a la realidad. Se disculpó y volvió a su trabajo, pero su mente estaba atascada en lo que acababa de ver. Al otro lado de la ciudad, en el piso 30 de la Torre Leiva, Alejandro estaba enterrado en una montaña de papeleo. Su nueva oficina, la antigua oficina de su padre, todavía conservaba rastros de su ocupante anterior. El leve olor a tabaco cubano, la meticulosa disposición de los objetos en el escritorio de caoba, la imponente vista de la ciudad que su padre tanto amaba. «Estos son los informes financieros del último trimestre, señor», anunció su nueva asistente, Mademoiselle Dubois, colocando otra carpeta en su escritorio. «Y la junta lo quiere en la reunión a las 2. Smash». Alejandro se frotó la cara, sintiendo la barba incipiente. ¿Cuándo fue la última vez que durmió más de 4 horas? Los días se difuminaban en un flujo interminable de reuniones, decisiones y responsabilidades. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Carmen. Su corazón se encogió al ver su nombre en la pantalla. ¿Cómo podría explicar que cada mensaje sin respuesta se sentía como una pequeña tortura, que deseaba desesperadamente llamarla, oír su voz, perderse en su reconfortante presencia? Alejandro, Carlos entró en la oficina sin llamar. Necesitamos finalizar nuestra estrategia de prensa. No dejan de especular sobre la transición en el liderazgo. Ahora no, Carlos, gimió Alejandro.
pero su hermano ya se había instalado, extendiendo recortes de periódico sobre el escritorio. Sí, ahora, presionó Carlos. La empresa no puede mostrar debilidad. Papá siempre decía, «No soy papá», explotó Alejandro, poniéndose de pie abruptamente. El silencio atónito que siguió fue aplastante. Carlos lo estudió por un momento, su expresión suavizándose. «No, no lo eres, y nadie espera que lo seas. Pero eres un Leiva, y ahora más que nunca necesitamos estar unidos». Las palabras de su hermano resonaron en la cabeza de Alejandro mucho después de que se fuera. Unidos. Eso es lo que su padre siempre había predicado. La familia por encima de todo. El legado por encima de los deseos individuales. ¿Pero dónde encajaba Carmen en esto? En el café con Alma, la tarde se arrastró lentamente. Carmen limpiaba distraídamente una mesa ya impecable, sus ojos vagando por la gran ventana. Al otro lado de la calle, el edificio Leiva se alzaba contra el cielo azul, imponente e inalcanzable. «Tienes que ir allí», dijo Lucía suavemente, apareciendo a su lado. «Esta incertidumbre te está matando». «¿Y decir qué?», preguntó Carmen, su voz cansada por las noches de insomnio. «Siento tu pérdida. ¿Por qué no has respondido a mis mensajes? ¿Todavía quieres que trabaje para ti?» «¿Qué tal si empiezas con la verdad?», sugirió Lucía. «Que estás preocupada por él, que entiendes que está pasando por un momento difícil, pero que también te duele su silencio». Carmen volvió a mirar el rascacielos. ¿Cuántas veces en la última semana había imaginado a Alejandro allí arriba, haciendo malabares con responsabilidades que apenas podía comprender? El hombre que bailó con ella en un invernadero oculto se sentía tan distante ahora, como un personaje de un sueño del que acababa de despertar. La decisión se formó en su mente antes de que se diera cuenta. Después de su turno, se dio una ducha rápida, se puso su atuendo más formal, un sencillo vestido azul marino, y se dirigió a la Torre Leiva. El vestíbulo era grandioso, todo mármol y cristal, con una fuente central que gorgoteaba suavemente. Guardias de seguridad discretos pero alertas vigilaban a todos los que pasaban por los detectores de metales y los torniquetes electrónicos. «¿Puedo ayudarla?», preguntó la recepcionista, su tono profesional enmascarando la rápida mirada de evaluación que le dio al modesto atuendo de Carmen. «Sí, yo necesito ver a Alejandro Leiva», respondió, sorprendida de lo firme que sonó su propia voz. «El señor Leiva está en una reunión. ¿Tiene cita?» «No, pero...». Carmen dudó. ¿Cómo podría explicar que era la camarera de la que se había enamorado antes de descubrir que era un heredero multimillonario? ¿Carmen? La voz familiar la hizo girarse. Cristina Leiva, la hermana de Alejandro, a quien Carmen reconoció por las fotos del periódico, estaba allí, mirándola con reconocimiento. «Alejandro me habló mucho de ti», dijo Cristina, acercándose. «Ven conmigo». Antes de que la recepcionista pudiera protestar, Cristina ya estaba guiando a Carmen por pasillos espejados. Dentro del ascensor privado, Cristina finalmente rompió el silencio. «No está bien, ¿sabes? Intenta actuar como si lo estuviera, pero Alejandro siempre ha sido el más sensible de nosotros. Simplemente lo oculta mejor». Carmen simplemente asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. El ascensor se detuvo en el piso 30 y Cristina la guió a través de un laberinto de oficinas hacia un área más tranquila. «Mademoiselle Dubois», se dirigió Cristina a la asistente, sentada frente a una puerta imponente. «Por favor, cancele las próximas citas de mi hermano». La asistente comenzó a protestar, pero Cristina ya estaba abriendo la puerta. «Alejandro, hay alguien aquí que necesita hablar contigo». Alejandro estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Cuando se giró y vio a Carmen, toda la fatiga y la tensión se desvanecieron de su rostro, reemplazadas por algo más: alivio. Cristina cerró silenciosamente la puerta detrás de ellos, dejándolos solos. Por un momento, ninguno de los dos habló.
La oficina se sentía demasiado pequeña para contener el peso de todo lo que no se había dicho entre ellos. «Carmen», comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. «No tenía por qué ser así», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Lo habría entendido. Te habría dado todo el espacio que necesitabas. Pero este silencio...» «Lo sé», respondió él, acercándose. «No hay excusa. Cada día que pasaba se hacía más difícil responder, explicar. He estado ahogándome en responsabilidades que nunca pedí, tratando de ser alguien que no soy». «¿Y quién eres, Alejandro?», preguntó ella suavemente. «¿El hombre del invernadero o el ejecutivo en la oficina del piso 30? La pregunta flotó entre ellos como una nube cargada. Alejandro se acercó más, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. Ambos, ninguno. «Ya no estoy seguro», admitió. «Todo lo que sé es que durante ese baile, en ese invernadero, me sentí más yo mismo de lo que me había sentido en años. Y me aterrorizó». Carmen sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Por qué? Porque por primera vez tenía algo que perder que realmente importaba. Algo que era mío, no solo de la familia Leiva. Y entonces, mi padre... Su voz flaqueó. Todo se desmoronó tan rápido. Se acercó aún más, sus manos encontrando las de ella casi instintivamente. «Sobre la oferta que te hice en el parque», continuó, «la de trabajar para la empresa. No fue solo porque tienes talento, aunque realmente lo tienes. Fue mi forma egoísta de intentar mantenerte cerca, de construir un puente entre nuestros mundos». «¿Y ahora?», preguntó Carmen, con el corazón palpitando. «Ahora...» La sonrisa de Alejandro estaba teñida de tristeza. «Ahora me doy cuenta de lo injusto que fue por mi parte. Mereces tomar esa decisión por ti misma, no por mí. Mereces construir tu propia carrera, tu propio camino». Carmen bajó la mirada a sus manos entrelazadas, luego a la ciudad a través de la enorme ventana. Muy abajo podía ver el café con Alma, pequeño pero acogedor. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?», dijo finalmente. «No descubrir quién eras realmente, ni siquiera el silencio de esta semana. Fue pensar que tal vez lo que pasó en el invernadero significó más para mí que para ti». «Carmen», dijo Alejandro, acunando su rostro entre sus manos y levantando su mirada hacia la suya. «Esa noche, ese baile, fue el momento más genuino de mi vida. Pasé cada minuto de este silencio odiando la distancia que estaba creando entre nosotros, pero sin saber cómo volver». Un suave golpe los interrumpió desde el otro lado de la puerta. La voz ahogada de Mademoiselle Dubois dijo: «Señor Leiva, la junta está esperando». Alejandro cerró los ojos brevemente, el peso de sus responsabilidades evidente en cada línea de su rostro. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva resolución. «Pueden esperar», gritó, lo suficientemente alto como para ser escuchado. Luego, más bajo, a Carmen. «He pasado demasiado tiempo dejando que otros dicten mi vida». «¿Qué significa eso?», preguntó ella, su corazón vibrando con posibilidades no dichas. «Significa que quiero hacer esto bien, esta vez», dijo él, con voz suave. «Sin secretos, sin presiones, sin suposiciones. Solo nosotros, descubriendo cómo tender un puente entre estos dos mundos diferentes». Carmen sintió que las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa, la primera genuina en días. «¿Y cómo hacemos eso?». «¿Qué tal si empezamos con un café?», sugirió él, un brillo familiar regresando a sus ojos. «Conozco un lugar genial, con la mejor camarera de la ciudad, aunque podría estar ocupada considerando otras oportunidades de carrera». «En realidad», dijo Carmen, su sonrisa ampliándose, «todavía lo está decidiendo. Algunas decisiones no deberían tomarse con el corazón roto». Alejandro la atrajo más cerca, apoyando su frente contra la de ella. «¿Y ahora? ¿Tu corazón sigue roto?». «No», susurró ella. «Pero necesitará tiempo para volver a confiar». «Tiempo es todo lo que quiero darte», respondió él suavemente.
y la promesa de no volver a desaparecer nunca más, sin importar lo asustado o abrumado que me sienta. Fuera de la oficina, la ciudad mantenía su ritmo frenético. En alguna sala de juntas cercana, un grupo impaciente de directores esperaba a su nuevo líder. Abajo, en el café con alma, los clientes iban y venían, ajenos al drama que se desarrollaba en las alturas. Pero en ese momento, en esa oficina del piso 30, dos mundos aparentemente incompatibles comenzaron a encontrar un terreno común. No sería fácil, nada que valga la pena lo es. Pero quizás el amor que comenzó con un baile secreto en un invernadero era lo suficientemente fuerte como para construir puentes sobre cualquier abismo. El salón de baile estaba abarrotado para el evento benéfico anual de los Leiva. Carmen jugueteaba con el vestido negro que Cristina le había prestado, sintiéndose como una actriz en un papel para el que no estaba preparada. A su alrededor, la élite de la ciudad circulaba con una confianza que no podía evitar envidiar. «¿Estás bien?», susurró Alejandro, su mano encontrando la de ella bajo la mesa. Él parecía perfectamente a gusto en su smoking, aunque Carmen sabía que habría preferido un atuendo más informal. «Claro», mintió, mirando a un grupo de mujeres elegantemente vestidas que la miraban y susurraban sobre ella. «Solo intento recordar qué tenedor es el de la ensalada». Alejandro sonrió, pero la preocupación persistía en sus ojos. Durante las últimas semanas había intentado ayudarla a navegar por este nuevo mundo, pero cada evento social se sentía como una prueba diferente para la que Carmen nunca se sentía completamente preparada. «Alejandro, cariño», llamó una voz melódica. Una mujer deslumbrante con un vestido rojo se acercó a la mesa, sus tacones altos repiqueteando en el suelo de mármol. ¿Ha pasado una eternidad? «Daniela», reconoció Alejandro, su postura tensándose casi imperceptiblemente. «No sabía que habías vuelto a la ciudad. Londres se volvió aburrido», dijo ella con un encogimiento de hombros casual, sus ojos azules finalmente volviéndose hacia Carmen. «Y tú debes ser la camarera, ¿verdad? ¡Qué adorable!». La forma en que dijo adorable se sintió como una bofetada con guante de terciopelo. Alejandro apretó su agarre en la mano de Carmen bajo la mesa. «Carmen es mi novia», dijo con firmeza, «y está haciendo un trabajo increíble en la reestructuración de la hostelería en nuestra empresa». «Oh, sí, algo oí sobre eso», sonrió Daniela, sus dientes blancos y relucientes contrastando con su lápiz labial rojo. «Qué innovador por tu parte, mezclar negocios con placer». Antes de que Alejandro pudiera responder, doña Isabel Leiva apareció, su vestido gris perla exudando elegancia. «Daniela, querida, qué sorpresa tan agradable. Ven, hay algunas personas que debes conocer». Mientras las dos se alejaban, Carmen exhaló el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Así que esa es la famosa Daniela». Alejandro se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella conocía bien. «Ex de la universidad, no significó nada, pero significó algo para tu madre, al parecer», señaló Carmen, observando a Isabel y Daniela charlar animadamente con un círculo de socialites. La cena que siguió fue un ejercicio de contención. Carmen sintió las miradas evaluadoras, escuchó comentarios susurrados. Cada bocado que tomó fue cauteloso, cada sorbo de vino calculado. Más tarde esa noche, en el apartamento de Alejandro, finalmente dejó caer la farsa. «No sé si puedo hacer esto», admitió, quitándose los tacones con alivio. «¿Hacer qué?», preguntó Alejandro, aflojándose la corbata. «Todo esto, los eventos, las cenas, el juicio constante, la espera interminable de que tropiece». Alejandro se acercó, envolviéndola en sus brazos. «Oye, lo estás haciendo genial, y no necesitas complacer a nadie más que a ti misma». «No es tan simple», suspiró ella. «Veo cómo me mira tu madre, cómo me mira todo el mundo. Para ellos siempre seré la camarera que tuvo un golpe de suerte». «Carmen, mírame», dijo Alejandro suavemente, ahuecando su rostro. «Eres la persona más genuina que he conocido.
Eso es lo que me enamoró de ti. No dejes que este mundo te cambie. Pero la estaba cambiando, pensó. La Carmen despreocupada que una vez bailó en un invernadero secreto se estaba desvaneciendo en la distancia. A la mañana siguiente, en la oficina, Alejandro se enfrentó a sus propios desafíos. Una pila de informes esperaba su revisión, y Carlos no dejaba de enviarle mensajes sobre una importante reunión con inversores. «Su café, señor», dijo Mademoiselle Dubois, entrando con una taza humeante. «Y la señorita Daniela está aquí para verle». «Sin cita». Alejandro suspiró. «Dile que estoy ocupado». En realidad, se deslizó Daniela antes de que la asistente pudiera responder. «Es urgente». Sobre el proyecto del distrito histórico. Una vez que la asistente se fue, Daniela se acomodó en la silla frente al escritorio de Alejandro con la familiaridad de alguien que la había ocupado a menudo. «El proyecto está en buenas manos», dijo Alejandro con firmeza. «No necesitamos nuevos inversores». «Claro, pero mi padre insiste», respondió ella con una sonrisa brillante. «Además, será como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas qué gran equipo hacíamos?» «¿Las cosas han cambiado, Daniela? ¿Lo han hecho?» Ladeó la cabeza. «Porque desde donde yo estoy, sigues siendo el mismo Alejandro que conocí. Solo que estás intentando convencerte de lo contrario». De vuelta en el café con Alma, Carmen servía café en piloto automático. Lucía notó su distracción. «¿Carmen? ¿A la tierra? ¿Qué pasa?» «Conocí a su ex anoche», confesó Carmen. «Daniela, es todo lo que yo no soy». Lucía frunció el ceño. «Y eso es malo porque ella pertenece a su mundo, Lucía. Conoce todas las reglas, todos los códigos. Mientras tanto, yo todavía estoy tratando de averiguar qué tenedor usar». «Sin embargo, se enamoró de ti, no de ella», señaló Lucía con una sonrisa. Antes de que Carmen pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «¿Almorzamos hoy? Necesito contarte algo». El corazón de Carmen se hundió. Mensajes como ese rara vez traían buenas noticias. El restaurante que Alejandro eligió era discreto pero elegante. Carmen se sintió agradecida de llevar uno de sus vestidos nuevos, un regalo de Cristina, quien había decidido que su futura cuñada necesitaba un guardarropa adecuado. «Daniela pasó por la oficina hoy», dijo Alejandro tan pronto como llegaron sus platos. «Su padre quiere invertir en el proyecto del distrito histórico». «¿Oh?», dijo Carmen, revolviendo su ensalada. «¿Eso es bueno para la empresa?» «Probablemente», admitió él. «Pero no quiero mezclar el pasado y el presente. Se lo expliqué a Carlos, pero él cree que estoy dejando que los problemas personales interfieran con los negocios. ¿Lo estás haciendo?» Alejandro la estudió por un momento. «Quizás, pero no por las razones que él piensa. No confío en los motivos de Daniela». «¿Y cuáles serían esos motivos?» «Control», respondió él simplemente. «Siempre ha sido su manera. Todo es un juego de poder». Carmen pensó por un momento, luego enderezó los hombros. «Entonces no dejes que lo sea. Si la inversión es buena para la empresa, acéptala. Demuéstrale que el pasado está en el pasado». Alejandro sonrió, tomando su mano sobre la mesa. «¿Cuándo te volviste tan astuta en los negocios?» «Quizás he estado aprendiendo algo de estas reuniones interminables», bromeó, aunque su sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Carmen estudió su reflejo en el espejo. El vestido nuevo era precioso, su pelo peinado como Cristina le había enseñado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos de una camarera que una vez bailó en un jardín oculto. Su teléfono vibró con un mensaje del chat grupal de la familia Leiva. Sí, ahora era parte del grupo de WhatsApp de la familia Leiva. Era una invitación para el almuerzo del domingo en la mansión familiar. PD. Daniela y sus padres también estarán allí. Asuntos de negocios, añadió Cristina en un mensaje privado. Mantén la cabeza alta. Eres una de nosotros ahora. Carmen volvió a mirar su reflejo. ¿Era esto realmente lo que quería ser? ¿Una de ellos? Y si era así, ¿cuánto de sí misma tendría que perder en el proceso?
En su propio apartamento, Alejandro contemplaba las ventanas panorámicas, un vaso de whisky apenas tocado en la mano. En algún punto entre hacerse cargo de la empresa e intentar no perder a Carmen, sentía que se estaba perdiendo a sí mismo. Su teléfono sonó. Era Carlos. «Los Dupont han aceptado los términos», dijo su hermano sin preámbulos. «Daniela presentará la propuesta mañana». «Estaré allí», respondió Alejandro mecánicamente. Las aguas por las que ahora navegaban eran profundas e inexploradas. El tiempo diría si aprenderían a nadar juntos o si dejarían que las corrientes los llevaran en direcciones diferentes. El departamento de finanzas de Grupo Leiva ocupaba todo el piso 25 de la sede. Ese viernes por la noche, Carmen estaba sola en la oficina, revisando informes de hostelería como parte de su formación. Estaba aprendiendo sobre todos los aspectos del negocio, decidida a demostrar su valía más allá de su relación con Alejandro. El brillo del ordenador iluminaba su rostro concentrado mientras hacía clic en los números. Su experiencia en el café no la había preparado para las finanzas corporativas, pero tenía un ojo agudo para los detalles, perfeccionado por años de cuadrar cajas e inventarios en el Café con Alma. Fue entonces cuando notó algo extraño. Las hojas de costes del proyecto de revitalización del distrito histórico mostraban sutiles discrepancias, números que no cuadraban, transferencias a empresas desconocidas. A primera vista, parecía burocracia corporativa, pero cuanto más profundizaba, más destacaba la inconsistencia. ¿Todavía aquí? La voz de Carlos la sobresaltó. El hermano mayor de Alejandro estaba en la puerta, su imponente presencia tan impresionante como siempre bajo las duras luces fluorescentes. El parecido de los hermanos era más claro, los mismos ojos verdes, la misma constitución fuerte. Pero donde Alejandro irradiaba calidez, Carlos exudaba una frialdad calculadora. Solo terminando algunos análisis, dijo ella apresuradamente, cerrando los archivos en su ordenador. Carlos sonrió, pero no llegó a sus ojos. Dedicada. Ahora veo por qué Alejandro insistió en traerte a la empresa. Una vez que se fue, Carmen se dio cuenta de que le temblaban las manos. Algo en el tono de Carlos sugería una amenaza velada que no podía precisar del todo. El silencio en la oficina vacía ahora se sentía opresivo. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el apartamento de Alejandro, Carmen apenas tocó la comida. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo, creando patrones dorados en la mesa de cristal donde yacía su croissant intacto. ¿Pasa algo?, preguntó él, observándola por encima de su taza de café. Carmen dudó. ¿Cómo podría contarle sus sospechas sin sonar como si estuviera buscando problemas? ¿Y si estaba equivocada? Esto podría destruir no solo la empresa, sino a toda la familia. «Es solo el trabajo», dijo vagamente. «Aún me estoy acostumbrando». Alejandro asintió, aunque se notaba que no estaba convencido. Últimamente había una distancia invisible entre ellos, construida con medias verdades y cosas no dichas. El peso de los secretos comenzaba a pasar factura. Hace 5 años. La oficina estaba tenuemente iluminada por la luz mortecina de la tarde cuando estalló la discusión. «No entiendes la presión a la que estoy sometido», gritó Carlos con el rostro rojo de ira. «Papá espera que sea perfecto, que nunca me equivoque». Alejandro observó a su hermano pasearse de un lado a otro, una botella de whisky medio vacía sobre su escritorio. El olor a licor se mezclaba con el cuero de los muebles caros. «Carlos, si necesitas ayuda». «No necesito tu ayuda», lo interrumpió Carlos. «Necesito que dejes de ser el hijo perfecto al que todo el mundo quiere mientras yo cargo con la empresa a mis espaldas». En aquel entonces, Alejandro atribuyó el arrebato al estrés y al alcohol. Ahora, esas palabras adquirían un significado diferente. En el presente, Carmen pasó el fin de semana investigando discretamente. Cada nuevo descubrimiento le revolvía el estómago. No eran solo discrepancias, eran claros indicios de malversación, cuidadosamente ocultos por una red de empresas fantasma.
En su pequeño apartamento, que ahora rara vez usaba, pero que conservaba como refugio, extendió documentos impresos sobre la mesa de la cocina. Paula la encontró así al llegar de un turno de noche. «Vaya, pareces haber visto un fantasma», comentó su amiga, dejando el bolso en el mostrador. «A veces», respondió Carmen sin levantar la vista, «es mejor no ver ciertas cosas». El lunes por la mañana, Alejandro tenía una reunión de la junta. Carmen lo observaba a través de las paredes de cristal, notando lo tenso que parecía mientras Carlos presentaba las cifras trimestrales. «Nuestros resultados son sobresalientes», declaró Carlos con confianza. «El proyecto del distrito histórico avanza según el presupuesto». El corazón de Carmen se apretó. Sabía que todo era una mentira. Cada una de las palabras de Carlos ahora tenía un nuevo significado. Cada gesto de confianza ocultaba un elaborado engaño. Después de la reunión, Alejandro la encontró en la cafetería del edificio. Estaba casi vacía a esa hora, solo unos pocos ejecutivos apresurados cogiendo café para llevar. «Algo no va bien», dijo sin rodeos. «La Junta está presionando para tomar decisiones que no tienen sentido. Es como si…» se interrumpió, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Alejandro», Carmen respiró hondo. «Era ahora o nunca. Necesito enseñarte algo». En su oficina abrió los archivos que había recopilado durante el fin de semana. A medida que se revelaba cada discrepancia, el rostro de Alejandro se ponía más pálido. Sus cafés se enfriaron, olvidados sobre el escritorio. «Esto no puede ser real», murmuró, aunque sus ojos sugerían que ya sospechaba la verdad. «Hay más», añadió ella suavemente. «Rastré las empresas fantasma. Todas conducen a un holding en las Islas Caimán, registrado hace 5 años». «Más o menos cuando Carlos empezó a beber mucho», dijo Alejandro, cerrando los ojos. «Cuando empezó a hablar de presión y expectativas». Los recuerdos inundaron su mente. Hace 3 años. La oficina de Carlos olía a cuero nuevo y éxito. Ese día, un archivo particularmente grueso yacía en su escritorio. «¿A qué te refieres con cuestionable?», preguntó Alejandro, observando a su hermano firmar una pila de documentos. «Solo confía en mí», respondió Carlos sin levantar la vista. «A veces tenemos que tomar decisiones difíciles por el bien mayor de la empresa». «Carlos, no seas ingenuo, Alejandro. El mundo no es blanco y negro como tú crees. Hace 1 año. La biblioteca de la mansión Leiva estaba tenuemente iluminada por una única lámpara en el escritorio donde don Ricardo Leiva leía unos documentos con creciente preocupación. «Estos informes no cuadran», dijo su padre, frunciendo el ceño ante el papeleo. «Yo me encargaré, papá», ofreció Carlos rápidamente. «Necesitas descansar, y tu presión arterial». Don Ricardo Leiva dudó, luego asintió con cansancio. «¿Qué haríamos sin ti, hijo?» «¿Cuánto?», preguntó Alejandro, su voz áspera. «Millones», respondió Carmen en voz baja. «A lo largo de los años ha desviado…» «No», la interrumpió Alejandro. «¿Desde cuándo sabes de esto?» «Lo descubrí el viernes», admitió ella. «Quería estar segura antes de…» «3 días», dijo él, levantándose bruscamente. «Me has ocultado esto durante 3 días. Alejandro, yo…» «Confié en ti», dijo él, el dolor evidente en su voz. «Te traje a la empresa, a la familia. Por eso tenía que estar segura», argumentó ella. «No podía simplemente lanzar acusaciones sin pruebas. Es tu hermano». Alejandro cerró los ojos, se le formaron lágrimas. «¿Qué hago? Si esto sale a la luz, destruirá a nuestra familia, matará a nuestra madre». «Tenemos que pensar con cuidado», dijo Carmen suavemente, tocándole el brazo. «Quizás haya una forma de arreglar esto internamente y sin…» La puerta de la oficina se abrió de golpe. Carlos estaba allí, su rostro una máscara de ira controlada. «Así que», dijo con una voz peligrosamente suave, «la camarera entrometida ha mostrado por fin su verdadera cara». «Carlos», dijo Alejandro, instintivamente colocándose entre su hermano y Carmen. «¿Podemos hablar de esto?»
¿Hablar? Rió Carlos con una risa hueca. ¿Sobre cómo sacrifiqué todo para mantener a flote esta empresa mientras tú jugabas al rebelde? ¿Cómo papá depositó todas sus esperanzas en ti mientras yo tenía que conformarme con migajas de aprobación? Eso no justifica. No me des lecciones, rugió Carlos. No tienes ni idea de lo que es llevar este legado familiar. Y ahora estás dejando que esta oportunista arruine todo lo que hemos construido. La tensión en la oficina era palpable. El corazón de Carmen latía tan fuerte que estaba segura de que los demás podían oírlo. No estoy tratando de arruinar nada, interrumpió, su voz temblorosa pero resuelta. Solo no puedo ignorar. Por supuesto que no, se burló Carlos. Porque eres tan perfecta, ¿verdad? La camarera honesta que capturó el corazón del príncipe. Pues noticias, cariño. Esto no es un cuento de hadas. Basta, Carlos, dijo Alejandro con firmeza. Podemos manejar esto como una familia. ¿Familia? Carlos se acercó, su mirada clavada en Carmen. Ella no es de la familia. Ahora tengo que decidir cómo manejar este inconveniente. El aire se espesó con una amenaza implícita. El corazón de Alejandro latía con fuerza, dividido entre el amor por su hermano y la necesidad de proteger a Carmen. Si algo le pasa a ella, dijo Alejandro en voz baja, cada palabra pesada de significado, lo expondré todo yo mismo. Los hermanos se miraron fijamente, años de amor, rivalidad y resentimiento cristalizados en un momento de puro conflicto. Así que la eliges a ella, dijo Carlos finalmente, eligiendo a una extraña por encima de tu propia sangre. En ese momento, algo cambió en la expresión de Alejandro, una nueva determinación mezclada con una profunda tristeza. No, Carlos, murmuró, no estoy eligiendo un bando, estoy eligiendo lo que es correcto. Y en el fondo, sabes que esto no puede continuar. Ese cambio de tono pilló a Carlos por sorpresa. Por un momento, la ira en sus ojos vaciló, revelando una emoción más vulnerable debajo. No lo entiendes, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Nunca lo has hecho. Entonces hazme entender, insistió Alejandro, acercándose. Somos hermanos, Carlos. Antes de ser ejecutivos, antes de nada, éramos familia. Carmen se quedó de pie, su corazón doliendo por el dolor que veía en ambos hombres. Era como ver algo romperse y empezar a sanar al mismo tiempo. Empezó siendo poco, dijo Carlos, derrumbándose en una silla. Al principio eran pequeños ajustes para cubrir algunas pérdidas. Luego se hizo más y más fácil. ¿Por qué?, preguntó Alejandro suavemente. Siempre has sido brillante con los números, con los negocios. Porque nunca era suficiente, exclamó Carlos, la angustia eclipsando ahora la ira. No importaba lo mucho que trabajara, papá siempre te miraba a ti con ese orgullo, esa expectativa. Carlos. Y tú no querías nada de eso, continuó Carlos con amargura. Toda esa anticipación, todo ese potencial, simplemente le diste la espalda. Y yo me quedé, intentando llenar un espacio que nunca fue realmente mío. El silencio que siguió estaba cargado de décadas de comparaciones no dichas, frustraciones y rivalidades no expresadas, mezcladas con amor. Fue Carmen quien finalmente rompió el silencio, su voz tranquila pero firme. Todavía hay tiempo, dijo. Tiempo para arreglar esto, para hacer lo correcto. Carlos se volvió hacia ella, viéndola realmente por primera vez, sin la máscara de desdén e ira. ¿Cómo?, preguntó, su voz plagada de una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Carmen se doliera. El dinero, una gran parte de él, se ha ido. Entonces empezamos por ahí, dijo Alejandro, sentándose junto a su hermano. Rastrearemos cada céntimo, elaboraremos un plan para devolverlo, para enmendarlo. ¿La Junta? La Junta no necesita todos los detalles, insistió Alejandro. Podemos tratarlo como una reorganización financiera, una realineación estratégica.
Carmen observó a los dos hermanos mientras comenzaban a elaborar estrategias juntos, aplicando su experiencia combinada en los negocios, no en oposición, sino en tándem. Era como presenciar un baile complejo donde cada paso en falso podría significar un desastre, pero cada movimiento correcto los acercaba a la salvación. Pasaron las horas, la noche había caído hacía mucho tiempo y las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas más allá de las ventanas de la oficina. Se apilaron papeles sobre la mesa, se revisaron hojas de cálculo, se redactaron planes. «Llevará tiempo», dijo finalmente Carlos, frotándose los ojos cansados. «Años, quizás». «Tenemos tiempo», respondió Alejandro, «y nos tenemos el uno al otro». Justo en ese momento, Cristina entró en la oficina, sorprendiéndolos a todos. «Sabía que os encontraría aquí», dijo, mirando de un hermano a otro. «Mamá está preocupada. Ninguno de los dos apareció para la cena». Pasó un momento tenso mientras los hermanos intercambiaban miradas. Entonces Carlos habló. «Cristina, tenemos que hablar. Como familia». La expresión de Cristina se suavizó, como si hubiera estado anticipando este momento. «Siempre sospeché que algo no iba bien», admitió en voz baja, cerrando la puerta detrás de ella. Todos esos silencios tensos, discusiones susurradas. «Carlos, eres mi hermano. Deberías haber confiado en nosotros». Carlos inclinó la cabeza, la carga de años de secretos finalmente demasiado grande. No sabía cómo. Cada día que pasaba lo hacía más difícil. «Pero ahora lo sabes», completó Alejandro, poniendo una mano en el hombro de su hermano. «Ya no estás solo». Cristina se acercó, sus tacones resonando en la quietud de la oficina. Sin palabras, rodeó a Carlos con sus brazos, y Alejandro se unió a ellos. Carmen observó con lágrimas en los ojos a los tres hermanos reconciliándose, enfrentando una tormenta juntos. «¿Cómo se lo vamos a decir a mamá?», preguntó Cristina después de un rato. «Con la verdad», respondió Carlos, su voz más firme ahora. «Se lo merece y necesito hacerlo bien esta vez». Tuvieron la conversación con doña Isabel Leiva en la biblioteca de la mansión la noche siguiente. El aroma a libros antiguos y recuerdos llenaba el espacio mientras Carlos confesaba sus errores, con Alejandro y Cristina a su lado. Isabel escuchó en silencio, sus manos retorciendo un pañuelo de seda. Cuando terminó, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, contemplando los jardines donde sus hijos habían jugado una vez. «Vuestro padre», comenzó suavemente, «siempre decía que la verdadera fuerza de un hombre no está en no caer nunca, sino en cuántas veces puede volver a levantarse». Volviéndose para mirar a sus hijos, añadió: «Y ahora, Carlos, por fin te estás levantando». Los días que siguieron fueron intensos. Alejandro y Carlos trabajaron incansablemente en un plan de reestructuración que les permitiría devolver los fondos desviados sin escandalizar públicamente a la familia. Cristina utilizó sus contactos legales para asegurarse de que todo se manejara correctamente. Carmen encontró su propio papel en el proceso, utilizando su perspectiva externa para desafiar suposiciones y ofrecer soluciones que los iniciados corporativos de toda la vida a veces pasaban por alto. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de Alejandro, Carlos se volvió hacia Carmen. «Te juzgué mal», admitió. «Pensé que eras una amenaza para la familia, pero ayudaste a unirnos más». Carmen esbozó una pequeña sonrisa. «A veces se necesita a alguien de fuera para hacernos ver lo que ha estado justo delante de nosotros». Alejandro observó el intercambio con una mezcla de orgullo y alivio. A pesar de la agitación, algo nuevo se estaba formando. Una familia más fuerte y honesta, unida por el perdón mutuo. El sol salió sobre la ciudad, pintando el cielo de rosa y dorado. Era un nuevo día, literal y metafóricamente. En las oficinas de Grupo Leiva, 3 hermanos y una ex camarera, convertida en parte esencial del equipo, continuaron su trabajo, sabiendo que el camino por delante sería largo y arduo.
Pero ahora tenían algo que habían perdido por el camino. El uno al otro, honestidad y, lo más importante, esperanza. Carlos miró por la ventana, observando cómo la ciudad despertaba. «Papá estaría orgulloso», dijo en voz baja. «No de mis errores, sino de cómo los estamos manejando». «Siempre estuvo orgulloso», respondió Alejandro. «Algunos de nosotros simplemente tardamos más en darnos cuenta». Carmen entrelazó sus dedos con los de Alejandro, sintiendo el peso y la ligereza del momento. A veces, pensó, los mayores secretos conducen a las mayores verdades, y a veces las sombras más oscuras solo sirven para mostrar cuán brillantemente puede brillar la luz. La sala de juntas del piso 30 tenía un aura diferente esa mañana. Donde antes dominaban la tensión y los secretos, ahora había una sensación de propósito renovado. Carmen observó cómo Alejandro dirigía una presentación sobre nuevas políticas de transparencia corporativa. Grupo Leiva siempre ha sido sinónimo de excelencia, declaró con voz firme y clara. Ahora queremos que sea sinónimo de integridad. Carlos, sentado a la derecha de Alejandro, asintió de acuerdo. Las últimas semanas lo habían transformado. Liberado de sus secretos, parecía más ligero, más genuino. Nuestros nuevos protocolos de auditoría, añadió Carlos, garantizarán que cada transacción sea transparente y rastreable. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro mejor. Carmen no pudo evitar sonreír. Las palabras de Carlos hacían eco de las conversaciones nocturnas que habían tenido mientras perfilaban el plan de reestructuración. Se había convertido en un aliado inesperadamente fuerte en la misión de reformar la cultura de la empresa. Después de la reunión, mientras los ejecutivos se dispersaban, Cristina se acercó a Carmen. «¿Te das cuenta de que lo cambiaste todo, verdad?», dijo, enlazando su brazo con el de ella. «No solo la empresa, sino toda nuestra familia». Carmen se sonrojó. «Solo hice lo que creía correcto». «Y es precisamente por eso que perteneces aquí», sonrió Cristina. «Necesitábamos esa perspectiva fresca, alguien que ve más allá de las convenciones de nuestro mundo». El comentario de Cristina tocó algo de lo que Carmen se había dado cuenta en las últimas semanas. Su experiencia en el Café con Alma, que antes parecía una desventaja, había demostrado ser su mayor activo. Entendía a la gente de una manera que los graduados de las mejores escuelas de negocios a veces no lo hacían. A la hora del almuerzo, Alejandro la encontró en su oficina. «Tengo una sorpresa para ti», anunció con una sonrisa pícara. «Alejandro, tenemos esa reunión con los inversores en 1 hora», comenzó ella. «Puede esperar», dijo él, tomándola de la mano. «Ven conmigo». Para su asombro, la sacó del edificio, cruzó la calle y entró en el Café con Alma. Antonio los saludó con una sonrisa cómplice. «Vuestra mesa está lista», dijo, conduciéndolos a un rincón privado. «¿Nuestra mesa?», dijo Carmen en voz baja, reconociendo dónde se habían sentado juntos por primera vez después del evento de la boda. «¿Planeaste esto?». «Culpable», admitió Alejandro, retirándole la silla. «Pensé que nos merecíamos un momento para respirar y recordar cómo empezó todo». Lucía apareció con 2 tazas de café, preparadas exactamente como les gustaban. «Por los viejos tiempos», dijo con un guiño. Sentada allí, en el café donde todo había comenzado de verdad, Carmen sintió una oleada de nostalgia. «Parece otra vida», comentó. «Yo sirviendo mesas, tú fingiendo ser un cliente normal». «Nunca fingí contigo», dijo Alejandro en voz baja. «Aquí era el único lugar donde realmente podía ser yo mismo». El parloteo familiar de los clientes, el zumbido de la máquina de café, el olor a pan fresco. Todo la transportó a una época que se sentía a la vez lejana y profundamente parte de quien era. «A veces lo echo de menos», admitió. «La simplicidad, ya sabes». «Podemos tener simplicidad», la tranquilizó Alejandro, tomando su mano sobre la mesa. «Incluso en medio de toda la complejidad que tienen nuestras vidas ahora, se trata de recordar lo que realmente importa,
Después del almuerzo, decidieron dar un corto paseo antes de volver al trabajo. Sus pasos los llevaron naturalmente al Parque de las Delicias, donde meses atrás Alejandro había revelado su verdadera identidad. El parque se veía especialmente encantador esa tarde de primavera. Los árboles se mecían con una suave brisa y el sonido del agua chapoteando en la fuente central proporcionaba una banda sonora relajante. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí?, preguntó Alejandro mientras paseaban. ¿Cómo podría olvidarlo? Es cuando pusiste mi mundo patas arriba, bromeó ella, aunque su tono era cariñoso. Llegaron al mismo banco bajo el sauce llorón donde habían tenido esa conversación crucial. Alejandro se detuvo, volviéndose para mirarla. Este lugar, comenzó de repente serio, significa mucho para nosotros. Aquí finalmente te dije quién era. Aquí comenzó realmente nuestra historia, con todos sus giros y desafíos. Carmen sintió que su pulso se aceleraba. Había una intensidad en sus ojos que reconoció. Y ahora, continuó, soltando su mano para meterla en el bolsillo, quiero que este sea el lugar donde comencemos un nuevo capítulo. Cuando se arrodilló, Carmen sintió que el tiempo se congelaba. El anillo en su mano era simple y elegante, no del tipo llamativo que uno podría esperar de un Leiva, sino algo que reflejaba perfectamente quiénes eran juntos. Carmen Carter, dijo Alejandro, mostrando esa sonrisa torcida que la había encantado por primera vez en el invernadero, me has enseñado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o los nombres de familia. Has traído honestidad, coraje y amor no solo a mi vida, sino a toda mi familia. Haces que quiera ser una mejor persona cada día. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras él continuaba. No te pido que entres en mi mundo, porque hemos creado uno nuevo juntos, uno mejor. Te pido que sigas construyendo ese mundo conmigo. Carmen, ¿quieres casarte conmigo? Por un momento, solo lo miró a él, a este hombre que había puesto su mundo patas arriba y luego la había ayudado a encontrar el equilibrio. El hombre que nunca le pidió que cambiara, solo que fuera más genuinamente ella misma. Sí, respondió, su voz quebrándose de emoción. Sí, por supuesto. Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, notó una pequeña inscripción en el interior. Al mirar más de cerca, reconoció las palabras. Para mi bailaora del invernadero. Unos aplausos lo sobresaltaron. Al girarse, vieron a toda la familia Leiva saliendo de detrás de los árboles. Cristina saltando de emoción, Carlos sonriendo ampliamente, Isabel con lágrimas en los ojos. Y para total sorpresa de Carmen, Paula, Lucía y Antonio también estaban allí. «¿Planeaste todo esto?», acusó a Alejandro, riendo. Culpable de nuevo, se rió entre dientes. «Pero esta vez tuve muchos cómplices. De casta le viene al galgo», bromeó Cristina, abrazando a Carmen. «Bienvenida a la familia, oficialmente, aunque has sido parte de ella durante mucho tiempo». Carlos fue el siguiente en acercarse, abrazándola cálidamente de una manera que habría sido impensable solo unos meses antes. «Gracias», susurró, «por salvar no solo a mi hermano, sino a todos nosotros». Mientras familiares y amigos los rodeaban con felicitaciones y abrazos, Carmen miró a Alejandro, su prometido. La palabra era nueva y emocionante en su mente. Él le devolvió la mirada con tanto amor que sintió que su corazón podría estallar. La tarde avanzó, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. Su pequeña celebración improvisada continuó, con corchos de champán saltando. Cristina había pensado en todo, y risas resonando por el parque. Era un nuevo comienzo, sí, pero también una continuación de una historia que comenzó con un baile secreto en un invernadero, que sobrevivió a revelaciones, secretos y tormentas, y que ahora se abría a infinitas posibilidades. Paula se acercó a Carmen ofreciéndole 2 copas de champán. «Y bien», dijo con una sonrisa, «no todos los días una camarera se convierte en una Leiva, ¿verdad?» Carmen tomó la copa, riendo. «No», corrigió, mirando con cariño al grupo mixto.
la familia Leiva mezclándose con sus amigos del café, todos charlando y riendo juntos. No es todos los días que dos familias se convierten en una. El sol se hundió bajo el horizonte del Parque de las Delicias, sus últimos rayos reflejándose en el nuevo anillo en su dedo. Pronto tendrían que volver a la realidad, a reuniones, obligaciones y desafíos. Pero por ahora, en este momento perfecto, todo lo que importaba era el amor que habían construido y el futuro que les esperaba.